Los jamones. Con eso pasamos a la película de esta semana, la cual es Y tu mamá también. Protagonizada por Diego Luna y Gael García. Y tu mamá también. Cuenta la historia de Tenoch y Julio, dos grandes amigos quienes planean un viaje imaginario. Todo para impresionar a Luisa, quien termina accediendo a ser parte de dicho viaje. Por lo que estos dos charolastras se verán obligados a improvisar un viaje que terminará cambiando la vida de todos. La película fue dirigida por Alfonso Cuarón, director de Solo con tu pareja, La princesita y Grandes expectativas. Y tu mamá también tuvo un presupuesto de $5 millones y obtuvo una taquilla de 33 millones. En Rotten Tomatoes tiene un 90% de críticas positivas y un 88% por parte del público. Roger Ebert vuelve a nuestro podcast diciendo que él le dio 4 de 4 estrellas, mencionando que debajo de una divertida película sobre un viaje en carretera se encuentra algo serio, y debajo de eso se encuentra algo aún más serio. Llegando a la recta final, Moni, del mes patrio, nada en contra de las películas anteriores, pero de todas las que elegimos, Y tu mamá también es de la que, pues al menos yo tenía más esperanza. Ok. O sea, como que sí dije, más o menos me acordaba un poquito, porque yo esta película sí la había visto antes, pero creo que no la había visto completa. O sea, o no la había visto desde el inicio, como que ya la vi un poco empezada. Probablemente, no, o sea, no sé, porque la vi en el cable, a lo mejor hasta la vi como que mocha ahí con cierta censura, etcétera, etcétera. Probablemente. Entonces te digo, ajá, o sea, no sé genuinamente qué tanto, porque no me acuerdo así como al 100%, ni siquiera de la historia, ni cómo terminaba, ni todo eso. O sea, me acordaba como de ciertos puntos, de ciertos momentos de la película y situaciones, más no como que del todo no tenía como un sentimiento y demás, te digo. Pero yo decía, ok, después de haber hecho El crimen del padre Amaro, después de haber hecho Inspiración, después de haber hecho la de Arráncame la vida, pues yo dije, yo creo que de esas tres, y luego incluyendo esta cuarta de Y tu mamá también va a ser la mejor librada. Vamos ahorita a ese puerto, pero ¿tú ya habías visto esta película? Yo no había visto esta película y justo, o sea, sabía como de todo este hype que hubo alrededor de Y tu mamá también, no solo de Diego Luna y de Gael García, y fíjate que totalmente, o sea, bueno, totalmente y estaba un poquito por ahí, o sea, imaginaba que la trama era otra, era más como, sí es como este despertar de adolescentes en la vida y demás. Pero la verdad es que estoy de acuerdo con Roger Ebert diciendo que tiene debajo de todo eso, o sea, pues nos da de todo. Nos dio... Es como una cebolla, diría el burro de Shrek. Totalmente, porque, o sea, tiene capas. Tú piensas, o sea, yo dije, no, pues es una... O sea, antes de verla dije, no, ni siquiera había leído de qué trataba, o sea, llegué a y dije, claro, vamos a hacer Y tu mamá también. Pero era como que de esta dinámica de ellos dos, donde pues son como teenagers, me vale madre, y entonces vamos en este viaje por carretera, descubriendo el mundo y hasta ahí. Pero ya que la fui viendo, la verdad es que, o sea, para mí sí le doy así, o sea, estoy de acuerdo con Roger Ebert de que empieza como algo silly, como un road movie, pero te va dando muchas cosas más deeps en el camino y obviamente con la temática... pues más que cero me esperaba ese plot twist de Luisa, que fue de que, ay, wow, o sea, en general. Sí, mira, fíjate que esta película fue el regreso de Alfonso Cuarón al cine mexicano después de hacer La princesita, en la cual ya hablamos, y Grandes expectativas, que era una película con Gwyneth Paltrow y demás. Sí. Por lo que su idea, pues ya también era dejar el concepto, digamos, de producción hollywoodense y hacer una película la cual él soñaba hacer antes de irse a estudiar cine. O sea, esto fue algo que él pensó muchísimo más joven y todo esto. En ese momento, el Chivo Lubeski le dijo, oye, ¿qué te parece si vamos a hacer esta película a ese estilo que nosotros planeamos? Como que esta idea del road trip y demás, todo eso. Hacer una película en español,
con un estilo como un poquito documental, porque sí tiene como ese vibe sobre un viaje en carretera hacia la playa. O sea, no hay más. O sea, a final de cuentas, esa era la idea en general que tenemos. La historia, bueno, como tal, digamos, de la película, pues al principio, lo dijimos, tenemos a Tenoch y Julio, que están comenzando el verano, cuando sus novias se van a un viaje a Italia. Sí, o sea, las novias se van a ir a Italia, entonces, bueno, pues es como que, uy, sí, no, te vamos a extrañar un chorro, no manches, qué triste. Corte A, qué bueno que se fueron, ahora sí que este verano nos la vamos a pasar, pero chingoncísimo, o sea, vamos a hacer lo que no, y todo este punto. Después es cuando conocen a Luisa en esta fiesta, digamos, política, que es organizada por el papá de Tenoch, que es un gobernador o no me acuerdo qué viene siendo, en donde está invitado el presidente de la República, que en este caso es interpretado, no lo vemos, pero es interpretado por Jorge Vergara, porque incluso él es el productor de esta película. Puso lana, entonces Jorge Vergara es el presidente de México en esta película. Y ahí es donde Tenoch y Julio le hablan de este supuesto viaje a Luisa, que intuye obviamente sus reales intenciones, que es como que no, o sea, estos vatos quieren así como que, uy, sí, me van a ligar y demás. Entonces, bueno, los termina bateando y le termina diciendo, uy, pues déjame le digo a tu primo, porque pues resulta que es esposa del primo de Tenoch, y demás. Entonces, de que sí, no, déjale, digo a tu primo a ver qué opina él, a ver qué tal le parece. Después, esta Luisa va al doctor, como dices, recibe ahí como que, pues, unas noticias de las cuales no sabemos nada, pero también luego recibe una llamada de su esposo, en donde le confiesa que ha sido infiel y demás. Entonces, como este es un momento en donde Luisa, pues ahora sí que abre los ojos y dice, ¿sabes qué? O sea, no estoy viviendo la vida como debo vivirla. O sea, es como estoy atrapada en esto y no estoy disfrutando como debería disfrutar. Y es cuando decide dejar todo para irse en este viaje con los charolastras, exactamente. Ahí comienza este viaje en carretera hacia la playa inventada, porque en realidad fue una playa que ellos inventaron, que dijeron, sí, claro, o sea, es boca del cielo, una cosa así, le dicen. Pues ahí como que agarraron un trayecto que según era hacia una playa. Y dijimos, claro, o sea, este es el camino que vamos a tomar. Y en ese trayecto, pues es la excusa perfecta para que Luisa comience a conocer de mejor manera a Tenoch y a Julio. Todo lo que sucede durante el viaje es como lo dices. Ebert lo dice muy bien, o sea, y tu mamá también. Se muestra como una película relajada, o sea, tú crees que es esta película de road trip, de unos amigos y demás y todo esto, pero pues en realidad hay algo más al fondo, o sea, el fondo de la historia es como más y lo que si tú dices, pues no están en el fondo, a lo mejor no se desarrolla como tal, pero lo vas viendo en este documental, digamos, en esta parte de documental de la película, en donde mientras ellos hacen su trayecto, pues estás viendo cosas sobre cuestión política, sobre cuestión social. Sobre tradiciones también en los pueblos. Exacto, o sea, en las calles, o sea, incluso desde la primera escena, cuando van regresando del aeropuerto, se van atorados y luego dicen, no, pues es que atropellaron a alguien, o sea, hay un atropellado ahí, y luego, no, es que más adelante hay una manifestación, y entonces todo esto, entonces ahí te está hablando de estas cuestiones que están sucediendo. Luego, cuando están en ese viaje en carretera, les toca pasar por una pareja de casados, les toca pasar por un retén. Por una reina, la reina del pueblo. Sí, o sea, como la reina de la primavera y todo esto. Y por último, pues obviamente la muerte de los charolastras como tal, y pues ya, la de Luisa. Creo que en general, como que toda esta parte, toda esta historia que vamos viendo funciona muy bien. O sea, y esa era la parte que sí recordaba de esta película. Que cuando la vi, yo dije, es una película bien hecha. O sea, es una película bien hecha, es una película bien pensada. No está como que cargada al morbo, que sí, obviamente lo tenía, porque era algo diferente en el sentido de que, pues estabas hablando de chavos. O sea, estás hablando de chavos, de juventud, de algo que no veías tan frecuentemente en el cine, mucho menos en el cine mexicano. O sea, el mismo Cuarón lo dice, de que pues es que era hacer una película o tomar un concepto de una película gringa, que son estos road trips, y aplicarlo a México.
y algo que normalmente en México no estábamos acostumbrados a hacer ni consumir. O sea, como que era raro que funcionara esta fórmula del road trip, digamos, dentro de películas. Ni siquiera ya digo en México, o sea, yo creo que incluso hasta de Latinoamérica como que no era tan común este concepto o esta idea y demás, pero te digo, no solo era lo que estaba pasando dentro de este vehículo, sino era lo que sucedía alrededor, lo que iba haciendo toda la película, lo que iba armando como que todo este punto, y que decías, claro, o sea, es que está bien pensado, está bien ejecutado, está como que toda esta parte. En cuanto al cast, pues obviamente tenemos pues a Gael García, que es Julio, a Diego Luna, Tenoch, que de hecho incluso, por ejemplo, a diferencia de, o sea, Diego Luna sí era más como el desconocido. O sea, obviamente hoy en día los vemos y decimos, claro, pues súper famosos, y creemos que en ese entonces ya eran quienes son claro. Ahora, o pues son súper chiquitos, no o manches. quien representa, o sea, lo que representan hoy en día dentro del cine, no solo mexicano, sino también internacional. Sí. Gael venía de hacer Amores Perros, o sea, él ya se había estrenado en el cine, pero en el caso de Diego Luna no. Diego Luna no había estado ya en este mundo. E incluso cuando se hizo el casting, Gael García no iba a ser Julio. O sea, la idea era que fuera otro actor. Sí iba a ser Diego Luna, y Gael fue el que habló con Cuarón y le dijo, no, güey, es que me tienes que meter en esta película porque justamente es el bond que hay entre estos dos amigos, algo que Diego y yo tenemos. O sea, no lo vas a encontrar tan fácil en otro actor, y es como que fue la manera en la que Cuarón dijo, va, ok, va, entran. Y yo creo que funciona bastante bien, o sea, porque toda la película son ellos, o sea, ellos hacen la película y las tonterías que dicen y cómo se llevan y demás, o sea, ellos hacen esta película que funcione, justo esta amistad de amigos, súper amigos de la vida y demás. Y que aparte era lo que te decía, o sea, creo que era verlos, o sea, normalmente los vemos de que, ay, pues sí, o sea, mexicanos que no tienen dinero y así, o sea, estos eran unos hijos de políticos, o sea. Bueno, es que era hijo de político y el otro era clase mediero. Ajá, pero normalmente, pero normalmente vemos siempre de que no, pues no trabajan, así, o sea, y ahora no, o sea, ves que tienen hasta ciertos privilegios, que creo que también era parte de eso, de toda la crítica de la película. Entonces creo que ellos hacen la película, y la verdad es que esta Luisa, que es Maribel Verdú, o sea, lo hace bastante bien, o sea, cómo se integra a esta dinámica de ellos. O sea, yo creo que ellos ya eran amigos, se llevaban súper bien, y funcionó bastante bien, o sea, esta dinámica de ellos. Sí, o sea, obviamente, digamos, dentro del concepto de la película, Maribel Verdú es nuestros ojos, o sea, nuestros ojos y oídos. Porque gracias a ella es que conocemos la historia de estos dos niños, o sea, de estos dos chavos, el por qué son tan mejores amigos, toda esta cuestión de los mandamientos de los charolastras, como que este punto en donde, pues, que chingue su madre que le vaya a la América, o sea, muy bien, es respetable 100% ese concepto, o sea, como que todo este punto está muy padre, esa parte, pero te va planteando, como dices, quiénes son, o sea, quién es este grupo. Incluso como dices, de que bueno, pues es que toda la dinámica que manejan entre ellos, pues ellos son los principales, digamos, de esta película. Bueno, es que eso mismo era por lo que abogaba Gael. O sea, que decía que es una película en la cual va a fluir de mejor manera si es como, llamémoslo, si es como un poco improvisada. O sea, sí había los diálogos, obviamente, sí había una intención de que, ok, o sea, esta escena empieza así y termina así, pero era esa también libertad de ellos poder como explayarse un poquito más, hablar como realmente hablan los chavos, o sea, como que todo este punto, y que no se sintiera como que, ay, güey, o sea, estás inventando una amistad, sí, estás inventando un lenguaje, estás inventando como que todo este lore alrededor de estos dos amigos, y Maribel pues nada más está, o sea, bueno, Luisa nada más está ahí, pero no, o sea, te digo, gracias a Luisa conocemos a fondo lo que son estos dos muchachos, su relación, su intención, todo esto, lo que esperan del viaje, lo que esperan de la vida, lo que esperan del uno del otro. O sea, como que te digo, toda esta cuestión realmente está bastante padre, y vale mucho como que la pena dentro de el que haya funcionado así, o el que haya sido así. O sea, creo que el que sí haya estado Gael es como ese de que vale, se necesitaba. O sea, si no hubiera sido él, a lo mejor no hubiera funcionado de la mejor manera.
Exactamente. También, digo, nada más así como mencionándolo, el narrador de esta película es Daniel Jiménez Cacho, que es el general de Arráncame la vida, pero... El general Asensio. El general Asensio, pero que ya había participado con Cuarón en la película de Solo con tu pareja, que había sido el personaje principal, entonces bueno, por eso siguen teniendo como estas conexiones y demás. Hablando un poquito de Alfonso Cuarón, me daba risa porque hablaban de que creo que en esta película ya se sale de esa época o de esa era que decían que era su Green Era, que justo lo hablamos cuando preguntamos, o sea, bueno, cuando platicábamos de la princesita, de que todo era como muy colores verdes y demás. La misma película de Y Solo con tu pareja también tenía como Grandes un poco ese Grandes Esperanzas también es así. O sea, de hecho, el póster tiene expectativas, tiene también el póster es verde. Ajá, sí, o sea, como que esa era, se quedó ahí y ya cuando y lo hace bastante como cafezoso o así, o sea, ajá. ahora es... Sí, o sea, pero ya por fin tenemos el tono sepia de película mexicana, que siempre vamos a ver y saber que estamos en México con estas cuestiones, pero sí, o sea, ya era como que una nueva era, ya era una nueva época que, como te digo, o sea, lo interesante o lo divertido es que era una manera de que, o sea, el mismo Chivo Lubeski, siendo su amigo, es de que pues vamos a salirnos del molde de lo que estábamos haciendo en Hollywood, porque esto es México, porque esto es una película para otro público, y que estuvo bien porque creo que es la manera realmente también de llegar al público y de conectar de cierta manera a aterrizar algo que tú, pues a lo mejor, sí, o sea, dices, son... Y sobre todo hablando técnicamente, o sea, como que de pronto eran pues tomas con grúas, con dollies, con todo esto, que entonces, no, o sea, aquí lo que necesito es casi una cámara en mano, que de hecho creo que algo así grabaron. Sí, que sí contrataron el Steadicam, así de que... Ajá, pero que luego el que iba a manejar el Steadicam lo terminaron, pues que traiga los cafés y no utilizaron esa herramienta, entonces pues sí, como que en ese lado estuvo como interesante ese punto, pero yo lo que veía y como la manera en la que puedo resumir de cierta manera, o sea, yo siento que Alfonso Cuarón, fue como su American Pie. O sea, como que lo equivalente de la película de la chaviza de Estados Unidos, que era American Pie, y Tu mamá también es la película de la chaviza de México. O sea, creo que eso es como lo marcaría yo. Obviamente entendiendo que American Pie pues, es más tonta y más como en ese sentido. Y Tu mamá también no. De pronto trae esta cuestión, pero por eso te digo, o sea, es como adaptada al mercado. Una está adaptada al mercado americano y otra está adaptada al mercado mexicano. Y lo platicamos justo cuando la veíamos, o sea, cuando terminamos de verla, fue de que en ese año, ¿qué año eso? ¿Es como 2000? 2001. O sea, que nos pasó lo mismo que como El Padre Amaro y así, o sea, como que no se hablaba mucho de esas cosas en el cine. Entonces, esto, o sea, al hacerlo como el American Pie, porque pues obviamente salen, ellos dos se besan y hay escenas pues bastante, pues controversiales para esa época. Entonces, era como eso, no estábamos acostumbrados a verlos, era algo diferente que veíamos y yo creo que eso también pues fue a favor de Cuarón de decirse, bueno, me atrevo a hacerlo. Y demás, y pues le pegó, a final de cuentas, porque era ese morbo que a la gente le encanta ver también. No, y aparte era algo diferente, o sea, es que vuelves a ese punto, o sea, cuando solo haces lo mismo, a lo mejor, o sea, siendo una fórmula triunfadora, ganadora, puede funcionar, pero de pronto sí ya se vuelve aburrida. O sea, yo siento que luego como que pasa eso. O sea, te digo, el ejemplo más claro, y lo mencionaba hace ratito que hablábamos de Gen V y como el género superhéroe, pues sí, o sea, es lo mismo, funcionó, pero ya viene la caída, necesitas hacer algo nuevo. Esto siento que es eso, o sea, el cine mexicano hacía lo mismo, y va, o sea, es como que, ok, está bien, pero pues iba a empezar a caer. En este caso viene Alfonso Cuarón y dice, a ver, yo no voy a hacer lo mismo, pero tampoco voy a hacer lo que estoy haciendo en Hollywood. Voy a hacer algo que sea diferente, pero que aplique a la cuestión mexicana. En cuanto al mensaje de la película, ¿tú qué es lo que sentiste que fue como el mensaje para ti? Yo creo que tiene muchos mensajes, pero me quedo con uno que literal es una quote. Es que la vida es como una espuma, así que entrégate a ella y ve con la corriente. O sea, creo que resume toda la película, o sea, como que esta historia que te lleva a los dos amigos, pero luego a la vez, pues,
pues luego entiendes que Luisa se entera de que supongo que le quedan pocos meses de vida, entonces decide hacer de que, güey, voy a ir con esos dos tontos que ni siquiera tienen algo, así como que todavía tienen el viaje planeado y ni siquiera se acuerdan que le dijeron eso, pero es como que, güey, voy a vivir los 1 mes, 2 meses que me quedan de vida de la mejor manera, y voy a, como decías, o sea, voy a salirme de lo que estoy viviendo ahorita, con esta, pues, apariencia, con el primo nefasto y demás, y me voy a ir a vivir la vida. O sea, entonces creo que me quedo más con ese mensaje, digo, porque la película nos da muchos mensajes, pero al final te enseña como que, güey, pues la vida, o sea, vete con la corriente, o sea. Oye, mira, ¿sabes qué es lo padre de lo que tú acabas de mencionar? Que yo también traigo en el mensaje esa quote, pero, o sea, aquí es donde te das cuenta de cómo funciona esta película. O sea, pero tú lo aplicaste a Luisa. Yo, en cambio, sí, yo también aquí tengo, sí, o sea, es que la quote de la película es, y que es la frase que dice Luisa al final. O sea, al final ella da esta frase en donde dice, o sea, la vida es como la espuma, así que hay que entregarse como el mar. O sea, que como dice, o sea, el resumen es a vivir y todo este punto. Pero para mí el mensaje es el autodescubrimiento. Pero pasando de la juventud a la adultez. O sea, yo lo veía en el lado de Tenoch y Julio. O sea, de cómo ellos vivieron una etapa en donde estaban siendo estos jóvenes que sí, el Reven y todo este pedo, o sea, como que vamos a pasarlo chido, vamos a ligarnos a una señora, vamos a tener aquí este threesome y se va a armar como que todo este rollo, pero al final de cuentas eso fue el punto de inflexión pasamos de jóvenes a adultos. Que incluso luego hay algo como una quote también que es de que la película que después de esto nunca va a ser igual. Sí, sí, sí. Y la vida no va a ser igual después de esto. Es que justo es eso. O sea, yo siento que eso es el resumen como tal de esta película. Es en donde es en la vida de todos. O sea, en la vida de todos llegamos a un punto en donde lo que ayer fue, o sea, es como dicen, de que un día estás muy emocionado por el estreno de el último capítulo de no sé qué, y al día siguiente es como ya, o sea, no te importa, o sea, es como ya cambió todo este punto. Entonces aquí es eso, o sea, es como dices, sí, o sea, un día te besas con tu mejor amigo y al día siguiente ni te lo topas, o sea, es como... Y incluso tienen ese último encuentro y es de que, ya dice el narrador, no se van a volver a ver, o sea, cortaron con sus novias, no se van a volver a ver, o sea, siempre va a ser como que casi que regresaron y es de que ya no existes para mí, y se cuentan el tema de Luisa y ya, o sea... Y por ejemplo, y pudo haber inferido, o sea, pudo haber tenido que ver ese encuentro, pudo haber tenido que ver esas confesiones de que yo me acosté ahora sí que salí con tu mujer, o sea, no, pues yo me acosté con tu novia, tú te acostaste con la mía, o sea, como que todo este punto en donde tienen este momento de catarsis cuando están luego ahí tomando y demás, pero es como, ok, o sea, pasó eso, pues digamos, explotó y fue lo que los terminó separando, o tal vez no fue eso, o sea, tal vez solo la vida los iba a llevar por diferentes caminos. A final de cuentas volvemos a ese punto en donde Tenoch pues tiene una vida como siendo pues privilegiado por su papá, porque es político, todo esto. En el caso de Julio, pues no, a lo mejor no es tan privilegiado, es clase mediero, está trabajando, están estudiando, o sea, es como que están en ese punto, pero luego hablan de sus amigos, o sea, estos otros, porque bueno, creemos que los charolastros solo son Julio y Tenoch, pero en realidad también son estos otros dos amigos, en donde uno es gay y el otro pues se la vive en la droga, o sea, es como están esos dos y hablan de ellos, pero es así como, sí, pero pues ya también hace mucho no los veo, y con esos no hubo este rompimiento que hay de, pues es que me confesó esto y esto, no, sino simplemente, pues ya, o sea, terminó esa etapa en donde luego son como en la vida real, o sea, tienes personas que cumplen ciclos, creo que ellos cumplen un ciclo, cumplen su ciclo de vida, que te digo, fue la juventud, ya están en la adultez, ya empiezan a madurar, ya empiezan a crecer, ya empiezan a tener diferentes intereses, y eso es lo que sucede. Entonces te digo, para mí, es chistoso que como una misma quote funciona para dos cosas distintas, o sea, entonces está padre esa parte, te digo, que creo que es lo que me gusta en sí de esta película. Para cerrar un poquito, ¿qué destaca de la película? Yo creo que la manera de que está contada esta película, o sea, creo que la manera que nos cuenta Cuarón esta película en una
road movie, donde, o sea, ya platicamos, nos da política, nos da familia, nos da drama, nos da traiciones, confesiones, mientras te está contando esta historia principal que finalmente pues es el viaje, o sea, por más que lo digas así, o sea, mientras va enrolando todo esto, te va llevando y terminas de que, güey, no manches, o sea, la vida se va en un ir y venir, o sea, literal, ahora sí que fue literal. No sé si es esta película que voy a ver forever, o sea, pero que me gustó mucho verla. O sea, y me dejó como que con un buen sabor de boca, por más que ya sea una película del 2001 y demás. O sea, es una película que disfruté verla. Sí, sí, sí. Fíjate que yo lo que destaco, o sea, que es esta película y que es lo que te decía, o sea, es como hacer algo diferente, pero esta película es una película seria que le habla a los chavos como ninguna otra le había hablado. O sea, es como este punto en donde decía, a ver, o sea, ahorita digamos, la juventud de México necesita que le hable de esto porque eso es lo que está viviendo, porque son situaciones por las que están pensando, están pasando, desde el sentido, por decir, de la hermana de Julio que está en las manifestaciones, o sea, de decir de que sí, o sea, es que la familia de Julio, pues sí es más como, pues es como más laxa en ese sentido, pero a la vez, pues son más como de pues este punto de no dejarse, de todo ese rollo. Mientras que en el caso de Tenoch, pues sí, es una familia que está dedicada a la política, a la vida pública, como que todo eso, entonces es otro eso, pero es entender, o sea, tú como joven mexicano, si es lo que necesitas, si es lo que sientes, pues sal a manifestar, o sea, sal y exige tus derechos, exige esto, que era algo que en ese momento como que apenas estaba creciendo, o sea, estaba evolucionando esta parte. Entonces, sí siento que es un parteaguas del cine, o sea, del cine mexicano. O sea, sí siento que es como un punto en donde, así como hablamos de que, bueno, es que en su momento Sexo, Poder y Lágrimas habló de algo que no se hablaba. Es que luego esta otra película, o sea, por ejemplo, El crimen del padre Amaro, bueno, pues es que hablaba de cosas de la religión que no se llamaban. No, pues es que luego la de, ¿cómo se llama? De El Poder, se me fue el nombre, pero vaya, es como esas películas donde empiezan a mostrar como la crítica social, la crítica política y todo eso. Entonces, bueno, pues esto era de cosas de jóvenes que no se hablaban, que no se comentaban, que no era tan común, y mucho menos verla en una pantalla grande, ver a Gael y a Diego Luna encuerados, o sea, es como eso. Dándose besos. Ajá, o sea, era como que, espérate, o sea, como que, ¿para dónde va esto? Pero yo siento que esa parte, esa sacudida y eso, que luego ahí hubo controversia en cuanto a la clasificación y todo esto, porque incluso, o sea, decía, no, es que algo que reclamaba mucho Cuarón es que la restringieron para que fuera solo adultos. Y decía, no, espérate, pues es que esta es una película que va, ajá, o sea, el mensaje pues es para los chavos. Pero decían, pero es que como hay una crítica política, entonces decían, no, es que realmente te está tapando la política. O sea, la política es la que está diciendo, yo no quiero que esta película llegue a más público. O sea, yo solo quiero que llegue a un público más reducido y que no la vea tanta gente y eso. Y lo mismo sucedió en Estados Unidos. En Estados Unidos salió con esta clasificación que ya habíamos mencionado, que es sin clasificación. O sea, que es una clasificación que es solo para mayores de edad. O sea, no puede ser como que acompañado, o sea, un menor acompañado de un adulto, si no, o sea, si no es sin clasificación, entonces como que luego está este punto. Ya después pelearon ahí, lograron una clasificación menor y todo esto, pero hoy en día la clasificación está como para adultos. O sea, se volvió a cambiar a esa clasificación de solo adultos y entonces, pues bueno, o sea, está como interesante luego este juego, pero es eso, o sea, es entender que en ese entonces todavía había mucho tabú de lo que querían que se viera, que lo que querían que la juventud, que el público, etcétera, etcétera, estuvieran viendo en películas y en el cine. ¿Qué película les vamos a dar? Digo, ¿qué clasificación le vamos a dar? ¿Aún vale la pena? No, yo creo que valía la pena el DVD. O sea, yo creo que ese DVD no para verlo sin cortes, para verlo y ponerle replay donde Diego Luna y Gael García se dan un beso y están encuadrados. O sea, para eso sirve el DVD. No es cierto, la verdad es que la película me sorprendió bastante. O sea, genuinamente la mayoría de las películas que recomendamos o que platicamos de ellas en este mes patrio,
me habían gustado, o sea, menos creo que ya puedo decir que de todos los que hablamos el crimen de Padre Alparo fue como que la que más o menos, pero me sorprendió bastante, obviamente mi favorita siempre va a ser Arráncame la vida, pero creo que esta fue muy grata, o sea, disfruté verla, me gustó el mensaje, creo que está bien hecha. Sí compraría el DVD, nomás que ya no, seguramente ya no lo venden, o sea... No, yo creo que sí. Si alguien lo tiene, lo quiero comprar, o sea, por ahí lo podemos buscar. Siento que va a ser como esas reliquias eventualmente de... Tengo la película de Cuarón y demás. Sí, o sea, creo que a final de cuentas lo que te faltaba era verla, o sea, porque como dices, nunca la habías visto y ahora que la viste, o sea, era como que entender de que, o sea, de qué va y no solo era la fama, o sea, no solo era esa publicidad. Que justo, voy a hacer un paréntesis que me pasó, que terminé de ver Tu mamá también y salí súper hypeada y dije, quiero ver Sexo, Poder y algo más. Sí, no pasó. Tanto o sea, vaya, por lo mismo del hype, de que veníamos, de que por qué había tanto hype. Yo recuerdo que había mucho hype. Mexicana, andaba muy mexa y en vez de ver Amar te duele, dije, voy a ver Sexo, Poder y lágrimas. Me pasó totalmente lo contrario. O sea, fue de que, ¿qué es esto? O sea, sí son temas que no me voy a extender más ya porque ya llegamos a casi 2 horas de hablar, pero no me pasó lo mismo viendo esta, que también tenía este hype y que también eran temas que no se hablaba normalmente, fuera de la canción de Sexo, Poder y lágrimas, sería de que, güey, no, o sea, no hay una comparativa entre las películas. Yo opino de esta película que aún vale la pena. O sea, fíjate que, porque ahora sí, a diferencia de ti, que como lo comenté, yo sí ya la había visto, al menos una vez en la vida la había visto, entonces ya como que, ok, la parte de la sorpresa ya la tenía, ya sabía como que qué sucedía, te digo, a grandes rasgos, incluso hasta antes de que pusiera ahí la canción de La Rocola, ya viene, tan, 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 te extraño más que nunca. Entonces, bueno, ya como que teniendo ese contexto, te digo, yo sí la califico como aún vale la pena, en el sentido de que no siento que sea una película perfecta. No. O sea, no diría, joya. O sea, joya o es cine o algo así. No llega a ese punto, pero tampoco creo que sea una película muglerito. O sea, porque tampoco creo que es como, bueno, o sea, tiene un mensaje que es desechable. O sea, es como, la ves, te diviertes, chido. No. O sea, que es lo que dijimos. O sea, creo que tiene sus mensajes, tiene sus capas. O sea, está como que muy padre ir descubriendo como que todo lo que te quiere decir la película, todos esos mensajes, no solo de estos tres, pues digamos, amigos o compañeros de viaje, sino también de todo lo que sucede a su alrededor y esa cuestión. Entonces yo en ese sentido aún vale la pena, sobre todo en este caso, como le sucedió a Moni, si no la han visto, o sea, si nunca han visto esta película, creo que vale mucho la pena que la vean, que la descubran, que la entiendan, pues sí, o sea, ahora sí que la mastiquen, la digieran y entiendan de que por qué en su momento fue tan relevante. De hecho, bueno, no lo comentamos, pero a diferencia de El crimen del Padre Amaro, que estuvo nominada a Mejor Película Extranjera, esta no lo estuvo, pero yo sí pensaría que sí, fíjate, como Mejor Guión o algo así. Estuvo nominada a Mejor Guión, o sea, Mejor Guión Original, sí estuvo nominada, que creo que te habla de eso. Totalmente. O sea, te habla de que es que la historia, lo que hay ahí es lo que realmente es la carnita y es lo que vale la pena y es lo que hace esta película que sea el parteaguas y el hito dentro del cine mexicano del mismo Alfonso Cuarón y obviamente de Gael García y Diego Luna, que de ahí ahora sí que ya dieron el boom, salto y demás y que comenzaron a crecer juntos aún más. Y separados sí, porque luego los volvimos a ver juntos en Rubí Cursi y demás, pero yo creo que esta primera vez que los vimos como muy natural, su dinámica, que creo que así era, la verdad es que yo lo disfruté bastante. Sí, la verdad es que en ese sentido sí vale mucho la pena. Y con eso llegamos al final de este capítulo, pero antes de despedirnos, ustedes vieron, y tu mamá también, ¿qué pensaron cuando la vieron? O sea, ¿qué fue lo que les llamó la atención? ¿Los desnudos? ¿Los besos? ¿El plot twist? ¿Sí pensaron en estas historias? ¿No cumplió sus expectativas cuando la vieron? O a lo mejor dijeron, no, pues le hicieron mucho hype y no valió la pena. ¿La superó? ¿Cómo estuvo esa sensación de la primera vez cuando pudieron haber visto esta película? Y si no la han visto, si la van a ver. O sea, cuéntenos si también les dieron ganas de verla o no, de plano. Fíjate que hoy no vino Malin James. Hoy Malin James se quedó dormida. Pero todavía nos queda un episodio más. Muy especial.
que probablemente pueda volver Malin James. Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Jamones Podcast, ya sea en YouTube, Spotify, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos hayan disfrutado del capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos, ya sea si estén viendo el episodio completo, los clips, las secciones, lo que sea que estén viendo. Si somos Moni y yo, compártanos y denos un like. Y platíquenos sobre lo que sea que nos quieran contar y recomendar, pues con todo gusto los leemos. Mi nombre es Jaime Garza. Y yo soy Mónica Cantú. Y juntos somos Los Jamones. Nos vemos y escuchamos en la próxima. Bye bye. Bye bye.